Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí es triste esta noticia, ¿no? El país que menos crecerá apenas del 0.7% en este año respecto a todos los demás países de la región. Estamos ya con Osvaldo Landázuri, empresario, analista económico, para hablar justamente de esto y de lo que necesita el Ecuador para generar empleo, para que se atraiga las inversiones, porque la situación actual lamentablemente no nos deja muy positivos, que digamos. Gracias, Osvaldo, bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto del Ecuador? El país crecerá menos de toda la región, con el menor crecimiento económico de toda la región, según lo ha dicho, según las predicciones del Banco Mundial. Esta es solamente una de las predicciones, pero no son muy alentadoras las cifras en general, Osvaldo. Gracias y bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Vero, gracias por la invitación. Pues, a ver, lo que habíamos comentado, creo yo, varios analistas desde principio de año, era que este crecimiento económico yo al menos lo estimé entre 0,5 y 1, no sé si lo dije en este medio, y pues resultó casi exacto, ¿no? El 0,7%. Ahora, importante contrastar esto con lo que dijo Noboa en su, no sé qué sería eso, una especie de rueda de prensa que dio ahí en Guayaquil, y él hablaba del 1,2. Y claro, lo que sucede es que el primer trimestre, en comparación al año pasado, estamos viendo ese crecimiento que el presidente anunciaba. Pero lo que está pasando en el país es que si nos damos cuenta, las medidas que se han tomado, tanto el aumento del IVA como el de los subsidios, probablemente están repercutiendo ya desde el segundo trimestre del año, donde estamos esperando un crecimiento más cercano al 0,8% en relación al año pasado. Y claro, cuando uno ve lo que va a pasar en el resto del año, pues se cumple lo que el Banco Mundial, yo creo que se va a cumplir lo que el Banco Mundial está anunciando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Vero? Lo que está pasando es que tenemos un ajuste bien dramático de la economía que está yendo para mí de manera incompleta y por los lados equivocados. Es decir, estamos viendo únicamente cómo el Estado aumenta sus ingresos, aumenta los ingresos, aumentando impuestos, quitando subsidios, lo cual es debatible, pero podría ser aceptable si uno presentaría un Estado que realmente es eficiente, que está rindiendo cuentas, pero por el otro lado tiene un Estado al que le está llegando recursos que no tenemos ni idea para qué están sirviendo. Claro, Entonces, ¿qué están haciendo con esa plata? para que tengamos una idea de la magnitud del problema, pues los esfuerzos que estamos haciendo, el IVA sirve para un mes de sueldos, los subsidios para una quincena de sueldos, y entonces ahí es donde nos debemos preguntar, bueno, ¿a dónde está yendo todo esto? Y probablemente es ahí donde yo creo que el modelo está equivocado, es decir, me parece que está mal enfocado y es incompleto. Claro, es como tener a trabajadores que uno les está pagando y no están haciendo su trabajo. Y dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo pagándoles toda esta gente, ¿no? Ahora, el tema de inversiones, Osvaldo, este año tampoco ha sido muy prometedor. A inicios de este año, como sabemos, se declaró un estado de guerra. ¿Y quién quiere invertir, venir de turismo, etcétera, en un país que está declarado como estado de guerra? Sí, claro, claro, eso es lo más reciente, el estado de guerra que usted comenta, pero lo cierto es que el Ecuador sufre de un problema crónico de falta de atracción de inversiones, incluso desde que nos dolarizamos, ¿no? Es decir, el Ecuador no tiene esa facilidad que presenta Colombia o que presenta Perú, y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? Acuérdense que Campana, el exministro de Moreno, ofrecía 15.000 millones, 20.000 millones Lazo, luego Prado y los convenios de inversión, esa venta de humo tan grande que nos hicieron todos estos políticos, pues probablemente lo que pasa es que no estamos analizando que estructuralmente el Ecuador tiene unas trabas que son realmente bien complejas. Y Entiendo. yo he llamado en otros medios de comunicación, pues, unas rigideces que hacen que el Ecuador no sea atractivo. Esa rigidez, la primera es la dolarización, es decir, si bien es algo atractivo, es algo que nos gusta a todos,
no deja de ser un sistema monetario rígido. Deberíamos acompañarlo de un montón de flexibilidad alrededor de esa rigidez, tal como lo ha hecho Panamá, por ejemplo, que es otro de los países que crece en Claro la que región. Panamá tiene el canal y le entran dólares todos los días, ¿no? Eso no tenemos Eh, nosotros. Correcto, correcto. Y eso hay que explicarle a la costa ecuatoriana, sobre todo a la agroexportadora, que quieren ese modelo a rajatabla aquí en el Ecuador y se están olvidando que Panamá tiene el canal, muy inteligentemente Vero lo comenta. Entonces, pero lo cierto es que el Ecuador le rodea con un montón de rigidez, es decir, la dolarización es rígida, tenemos los esquemas laborales absolutamente rígidos, tasas fijas rígidas y el gasto corriente del Estado rígido. Entonces ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces ahí está la respuesta quizás a algunos que me preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos? Ahí están las respuestas. Es decir, hay que trabajar sobre esos temas haciéndoles que sean flexibles, que se acomoden a la realidad y entonces el Ecuador podría ser más atractivo. Pero lo que está pasando ahora, Vero, es que le tenemos al Ecuador con proyectos petroleros, digamos, si los tuviera, que no los tiene. Lo tenemos igual a Perú, lo tenemos a Colombia. En Claro. Perú el salario es la mitad que en el Ecuador o en Colombia es la mitad, en Perú bastante menos que acá. En Perú el riesgo país es 200 puntos, en Colombia es 400 puntos, en Ecuador 1.300 puntos. Entonces, ¿dónde pone uno la plata? Pues indudablemente en los vecinos, en Guyana, que es un ejemplo bien interesante que mencionó, y que va a crecer 38% este año y que probablemente ya le va a superar a Venezuela en la producción diaria de barriles de petróleo, mientras el Ecuador está aterrizando ya en 390.000 barriles, lo cual es una cosa bien preocupante, sin considerar que ya mismo nos toca desmontar el ITT y que eso le llevaría al Ecuador hacia los 350.000 barriles de petróleo por día si no hacemos algo. Claro, lo del IDT es un tema pendiente y bueno, no es algo tan simple cerrar este pozo que está operando y que está dando algunos cuantos miles de barriles diarios, pero que, bueno, lamentablemente la gente decidió esto pese a que la inversión ya está hecha. También tenemos el tema de subsidios que no se logra quitar del todo, ¿no? Porque también la gente no está muy de acuerdo con esto o nos mal acostumbraron a tener los subsidios. Sí, son dos preguntas importantes y para mí la una debía haber estado adaptada a la otra. Yo mencioné en algún medio de comunicación que se nota claramente que fue una decisión poco informada y que fue manejada políticamente, empezando por el propio presidente Noboa. Él apoyó este cierre del ITT, minimizando el tema y diciendo que no nos da nada y que el costo es más alto que la producción. Si mal no recuerdo, yo estaba fuera del país en ese debate, pero eso me informaron que había comentado. Y entonces, claro, pues usted tiene dos visiones de costo, la una la de un contador y la otra la del manejo económico, la visión del costo de la economía, y eso es bien diferente. El costo de oportunidad que estamos ahí dejando es gigante, es enorme lo que vamos a hacer. Y claro, cuando hablamos de los subsidios, lo uno debía haber estado atado a lo otro, es decir, a los colectivos que estaban impulsando, había que decirles, perfecto, muy bien. Entonces, si es que esa es la visión del Ecuador para transitar hacia esta nueva visión de energía, tenemos que eliminar inmediatamente todos los subsidios, pero es lo lógico, lo obvio. Entonces, la pregunta debía haber estado atada a decir si están de acuerdo, lo cual gatillaría una eliminación paulatina de subsidios de esta manera, por ejemplo, o informar a la población respecto a lo que significa desmontar el ITT, el costo que eso tiene, la información respecto a la seguridad jurídica, porque la pregunta es, yo sé que a nivel mundial, de lo que he podido conversar con amigos en el extranjero y economistas, etcétera, claro que las petroleras están frenándose mucho en el oriente en general, en el mundo, en la Amazonía. Peor todavía si uno presenta una inseguridad jurídica de este estilo. El Claro. Ecuador debería traer inversiones por alrededor de 11.000 millones en petróleo y algo parecido en electricidad, ¿ver? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que con esto además damos un mensaje bien directo a la comunidad internacional diciendo, hay probabilidad de que si usted viene acá, mañana alguien quiere ganar la elección, hace una consulta y probablemente eso lo que genera es más riesgo. Y entonces ahí nos damos cuenta que comparado con Guyana, que es muy pequeñito en relación al Ecuador y cuyas reservas no son tan diferentes a las nuestras,
pues probablemente la gran diferencia está en cómo uno enfrenta el futuro, la información y la estrategia país para Claro. avanzar en esa misma senda. Nosotros no tenemos una estrategia país. Es que claro, como usted menciona, Osvaldo, hay que tener esta coherencia, ¿no? Entonces, si el país ya decide que va a proteger el tema del medio ambiente, las reservas de petróleo, pues no subsidies los combustibles. Entonces, la gente tendría que votar por ambas cosas. Eso no se dio, pero bueno, es un tema que lo estamos aquí analizando porque ha sido un tema que nos complica en nuestra economía. Ya vemos las proyecciones que se tienen en el ámbito económico. La gente no tiene empleo y encima tenemos el factor inseguridad que tampoco ayuda. Sí, ya eso súmele el factor de infraestructura, es decir, el eléctrico. Nosotros estamos viendo una probabilidad cada vez más alta de dependencia otra vez de lluvias, tal y como pasaba en la década de los 90, algo me acuerdo muy poco porque era muy niño, pero cuando Sixto cambió la hora, cuando no había luz, etcétera, pues muy probablemente muchos de los que nos escuchan nos recordarán aquello, pero lo cierto es que el Ecuador sufre de un problema crónico de generación eléctrica. Y bueno, dirán, con Correa hicimos las hidroeléctricas, pero lo hicimos pésimo, lo hicimos con corrupción, no hicieron los embalses adecuados, nunca preveyeron los estudios correctos porque estaban apurados, estaban desesperados porque habían temas relacionados con sobreprecios, sobrepagos. Y entonces, claro, llegamos a este punto en el que estamos ahora, en donde tampoco hay ninguna visión respecto a cómo tenemos el problema de seguridad y el problema de electricidad e infraestructura, que es otro de los asuntos, pero fundamentales para la inversión. Es decir, uno atrae inversión siempre y cuando la infraestructura también facilite esa inversión. ¿Cómo vamos a sacar los minerales? ¿Qué carreteras tenemos? ¿Cómo vamos a sacar las frutas? Entre paréntesis, bueno, yo siempre he dicho, no, ninguna fruta le hace rico a ningún país, por eso también creo yo que los acuerdos comerciales debían haber buscado insertarle al Ecuador en cadenas de valor, nunca lo hicieron porque fueron negociadas por personas que no tienen ninguna experiencia en el sector real. Entonces, ahí lo que nos encontramos ahora es con una encrucijada bien compleja. Entonces, ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que nos toca? Tenemos otras elecciones, estimados oyentes. Lo En febrero. importante es hacer doble clic en las propuestas, porque les van a ofrecer mañana, voy a quitar el IVA o voy a bajarlo otra vez, voy a bajar los precios de los combustibles. Y la pregunta que hay que hacerle inmediatamente es muy bien, ¿cómo va a financiar el déficit? Pero realmente, y eso probablemente van a ser preguntas muy vagas, con intenciones que son difíciles de cumplir. Entonces, hay que hablar del gasto tributario, Vero, es decir, a quién se está excesionando impuestos. Tenemos autos de alta gama que se categorizan como híbridos que gastan 100 millones de dólares al año. Es decir, hay un montón de análisis que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo de manera, por supuesto, rápida, pero por otro lado, de manera de mirar el país. Y eso es lo que no ha pasado. Lo que ha pasado en los últimos años es que esta agenda agroexportadora de la costa agroexportadora ecuatoriana, probablemente ya está empezando a pasar una factura bien importante. Y ojo, falta todavía que China profundice su ingreso con productos más económicos. Me dirán que eso es bueno, sí es bueno, siempre y cuando tengamos empleo. Si no Claro. tenemos empleo, pues muy probablemente no vamos a poder comprar esos productos más baratos, que es lo que le decíamos al gobierno cuando le anunciábamos que tenga cuidado con las negociaciones que estaban haciendo. Entonces, hay que analizar todo esto, Vero, y creo que a la luz, sobre todo de lecciones aprendidas y de las elecciones que vienen a continuación, para tratar de entender cómo los mandatarios nos explican correctamente cómo miran la economía, cómo miran la sociedad y cuáles son sus propuestas reales, aunque algunas de ellas puedan ser no tan atractivas como nosotros queremos. Claro, porque todos queremos que nos hablen bonito y nos digan todo es maravilloso, pero de ahí del dicho al hecho hay un gran trecho, amigos. 7:36, comenzamos con Osvaldo Landazuri, empresario, analista económico, y hablamos de la inversión para la generación de empleo en nuestro país, qué es lo que necesitaría, pero como bien menciona Osvaldo, y lo ha mencionado en otros espacios, el problema del Ecuador es una mezcla de varios factores, ¿no? Que van desde lo estructural hasta el tema político, que eso nos ha causado mucha inestabilidad. Del tema estructural, Osvaldo, ¿qué debería cambiarse? Porque
bueno, el país realmente sigue haciendo más de lo mismo, va a tener iguales resultados, pero estructuralmente, ¿qué cosas deberían cambiar? A ver, lo primero que yo miro con bastante preocupación es la propia constitución que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, si nosotros queremos atraer inversión, pero hay que estar bien conscientes de que la propia constitución le está llevando al Ecuador hacia que el Estado sea el único que participe en lo que economía se conoce como los sectores de ventajas comparativas, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, generación eléctrica, tarifas que están controladas. No vamos a traer ahí inversión extranjera, es decir, lo que ha pasado con Guyana es, por ejemplo, muy interesante. Usted ve Venezuela y ve Guyana, dos vecinos, además Maduro queriendo anexarle a Guyana porque ya le ve que tiene petróleo, pero dejando ese tema geopolítico a un lado, pues Guyana lo que tiene es un montón de empresas extranjeras que están invirtiendo en el país. Habrá que ver, eso es indudablemente, cuánta riqueza mismo le queda a Guyana luego de este boom petrolero, pero tiene una figura muy diferente a la de Venezuela, donde está PDVSA y como un monopolio. Aquí está Petroecuador como el monopolio y eso debe cambiar. Es decir, hay que abrir la visión respecto a los contratos. Se han hablado de los contratos de participación, me parecería que es una alternativa interesante, siempre y cuando concibamos distinto algunos artículos de la Constitución y para eso habría que hacer una consulta. Segundo tema estructural, pues que nosotros tenemos que liberalizar las tasas de interés para que podamos tener más crédito. Es decir, no saco nada diciéndole al banco, cuidado, me preste a más del 10%, porque el banco lo que dice es perfecto. Me obligas a prestar a esa tasa, pero no me puedes obligar a prestar, por lo tanto, no presto. Y por lo tanto, no vienen otros bancos al Ecuador. Entonces, ese es un segundo tema estructural bien delicado. El tercero que lo comenté son las leyes laborales. Es decir, hay que sentarse con los sindicatos y decirles, muy bien, dígame entonces cómo genero empleo en los sectores jóvenes, cómo empleo a las madres que necesitan estar desde su casa trabajando, a los que están buscando otros horarios, a los que han estudiado diferentes carreras que necesitan estar interconectadas con el mundo y que tienen otro tipo de visión respecto a cómo funcionar. Entonces, es el tercer tema. Y el cuarto tema estructural es, les guste o no a los políticos, ningún gasto debe ser rígido y por lo tanto el sector público debe rendir cuentas, debe tener partes variables, es decir, operar por resultados. Las empresas públicas tienen que estar auditadas y entonces vamos a ver cómo cambia absolutamente la película. A ver, es Así decir, es. nosotros tendríamos que tener un gasto corriente que se ajusta con la economía y eso es, les guste o no les guste, tal como pasó en Portugal. La economía está creciendo 0,75 o está decreciendo, perfecto. El sector público tiene que adecuarse a esta situación, rindiendo cuentas, teniendo indicadores, teniendo resultados, pero inteligencia artificial está eliminando un montón de actividades en las empresas. Es Las increíble. cédulas, la seguridad social debería ser a través de la tecnología, del Internet. Les guste o no les guste, eso eliminaría un montón de nóminas a nivel nacional. Entonces, ahí están los temas estructurales, Vero, que hay que atacar. Y para eso, pues probablemente si se fija, yo no tendría ni un solo voto, porque me dirían, no, está pidiéndonos cosas difíciles, pero les anticipo que si queremos cambios, esas son las cosas que deben cambiar en el país. Y bueno, ojalá nos puedan escuchar quienes ya están gobernando y puedan aplicar algo de lo que se menciona aquí. Gracias a Osvaldo Landazuri, empresario, analista económico, por conversar sobre la situación económica del país y también a propósito de esta noticia que se publicó del lado de Banco Mundial sobre las proyecciones de crecimiento, y es que el Ecuador será el país con menos crecimiento económico en la región en este 2024, apenas del 0,7%. Así que, bueno, hay que tomarlo con la seriedad que se merece esta situación. Gracias, Osvaldo. Y nosotros vamos a ir a una brevísima pausa. Vamos a volver con Fausto Murillo. Él fue presidente del Consejo de la Judicatura. Hay nueva autoridad en la Judicatura, así que vamos a seguir conversando también sobre esto. Gracias nuevamente, Osvaldo Landazuri. Un gusto, Vero, buenos días.